Estas veintenas nos hablan del término del ciclo agrícola. Recuerden que las veintenas están conectadas con el ciclo agrícola de la tierra, con el ciclo agrícola de nosotros, con nuestro ciclo, y representa justamente esto. Nos recuerda en cada veintena cómo estamos cronológicamente en espiral, terminando con nuestro ciclo de vida, ¿sí? Y esto, si nosotros no lo aceptamos, si decimos, no, pues es que estoy joven y es que seguiré siendo joven, no estamos siendo conscientes de nuestra realidad, ¿no? Que sí, podemos ser Piltzintecutli a pesar de la edad, sí, pero recuerden que Piltzintecutli, tanto como las demás energías, siempre nos hablan de una etapa en el que estamos viviendo. A mí me faltarían 7 años más para cumplir mis 52 años. Después de esos 52 años, empiezo yo un ciclo de, de ese regreso, ¿no? Hacia la segunda ancianidad. Esperemos llegar, y es lo que le pedimos al Gran Padre Universo, que podamos seguir vibrando con estas energías, ¿sí? Entonces, hermanitos, Atemostli es una veintena muy hermosa. Después, después de que ya hicimos la ofrenda pues de dejar todo atrás, también de haber levantado nuestras banderas, ¿verdad? De haber logrado lo que nos propusimos el ciclo pasado, ¿sí? Que para algunos de nosotros crecimos en esta religión, la religión católica, como no teníamos nuestra propia decisión de decir, bueno, es que yo quiero creer en esta religión, pues nuestros papás pues, nos dijeron, tenemos que ir a misa, tenemos que ir a, a comulgar, tenemos que ir al catecismo, al catequesis que dan los sacerdotes, ¿verdad? Pero también está la otra parte, que bueno, en mi caso me decía, bueno, allá es una cosa, acá tenemos que ir a nuestro grupo a trabajar con, ahora sí, con otro tipo de pensamiento, de energía. Y para mí fue esa confusión. Entonces, a lo que voy es que en este mes de diciembre, que iniciaremos el día de mañana, mañana 1 de diciembre, hablamos justamente de eso, ¿no? Decimos, viene la Navidad, viene el Año Nuevo, es el sincretismo religioso, hermanitos. Está ligado justamente a esto, a esto que hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos no retomaron de los católicos, todo lo contrario, que era la religión que llegó a México. Los católicos retomaron esto al ver de que, dice, pues, ¿cómo podemos someterlos espiritualmente? Si los dominamos espiritualmente, se nos facilitará toda la conquista que quisiéramos hacer. Y pues no hubo tal conquista, quizás solamente parcialmente. Ahora, el 21 de diciembre nace Cristo. Esta historia, ni ellos se lo creen, porque ni ellos saben el origen de su Dios, porque para ellos es su Dios. Dicen, es que nació en Jerusalén, pero los registros que se han mostrado, pues nació en Egipto, ¿no? En África. Y él no es ese personaje que lo muestra de tez blanco, de cara angelical, ¿no? Y eso donde lo podemos leer en los textos apócrifos, que así les llama.
está el Evangelio de San Judas, el Evangelio, ahí está también en el libro de Enoc. Son muchas cosas que ahí podemos nosotros investigar. ¿Para qué? Nada más para investigar, no, no, no. Para poder, fíjense, es necesario leer ese origen de esa religión para poder entender su religión, poder entender la creencia de nuestros ancestros. Al tener estas dos concepciones, podemos decir, bueno, esto pues, no es tan creíble, o esto que me lo presentan de los abuelos, de los ancestros, pues es lo que no está fuera de nosotros. Aquí no nos habla precisamente de decir, bueno, es que Dios bajó del cielo y nos formó y nos va creando. Aquí nos habla de fuerzas de la naturaleza que sí existen, que sí nos dan vida, que sí se les agradece. Que en parte de estos textos, hermanitos, yo revisaba, dice, precisamente la veintena que vamos a ver en la siguiente, que es la de Atemosli, dice, pues hacían sacrificios humanos en el agua, en el monte, en el cerro, y aquí ahogaban niños en la siguiente veintena. Justamente es ese mito que necesitamos nosotros investigar. ¿En qué sentido? En todas las culturas, hermanitos, siempre ha habido ofrendas. Y eso no es de espantarnos, ¿sí? Dentro de la cultura, dentro de la, no cultura, religión judío-cristiano, habla precisamente de las ofrendas que se daban en humanos. Daban sangre humana porque la sangre humana precisamente es lo más valioso que se puede encontrar. Vienen acá, dicen, no es que son satánicos, son bárbaros. Y ellos lo hacen. Llega la Santa Inquisición, lo hace. Ellos ya lo hacían. Entonces, hay un punto, hay un punto más delgado que el hilo de un cabello que tenemos, inquebrantable, a veces decimos, no, eso no se hace. Pero hay una intuición de supervivencia, hermanitos. Y es ahí donde nosotros debemos, al practicarlo, entender. ¿Cómo lo entenderíamos, hermanitos? Ahorita, de los 10 que estamos, y a veces nos reunimos los 20 en la nochecita, ahorita porque la mayoría trabaja, en la mañana, cuando uno siente ese sentido de pertenencia, cuando es un lugar para poder empoderarnos. En mi caso, por ejemplo, yo me siento parte de ustedes, parte de la gran familia, y que dijeran, oyes, necesitamos a alguien dar como ofrenda para que todo nuestro pueblo, todos nuestros calpuli, toda nuestra hermandad pueda tener el sustento y no mueran los niños y no mueran los ancianos. Necesitamos esa ofrenda para que tengamos sustento. Al sentir ese sentido de pertenencia, podemos decir, bueno, pues adelante. Ah, que yo me ofrende ante esta energía y que salve más vidas, lo hago. ¿Por qué? Porque ustedes son mi familia. Entonces, esa es la formación que se hace. Y sobre todo, cada veintena se va preparando uno que va avanzando en edad, que tarde o temprano llegaremos a ese punto, a ese cambio de energía, porque cambia nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero nuestro espíritu, nuestra energía, reencarna en otro ser. Así es que no morimos, no nos perdemos, solo nos cambiamos. Entonces, en el solsticio de invierno, decíamos ayer, un poco tocábamos ese punto, nosotros, cada uno de nosotros allá en casita, allá en nuestro
en nuestro hogar o en la montaña donde vamos a ofrendar, a agradecer, subimos y agradecemos el nacimiento de un nuevo sol, ¿sí? En este caso, yo en la ceremonia lo tendría que estar haciendo con los abuelitos en la noche, ¿sí? Es una ceremonia antes del 21, 4 días antes, es un ayuno total en donde tenemos que trabajar. Y ustedes, si pudieran también desde su lugar, pues trabajar eso, ¿no? De ayudar al abuelo Tonatiutzin a renacer. Y lo que decíamos ayer, podemos ver a Huitzili. Justamente en ese momento renace, renace Huitzili, renace el colibrí. De ahí que viene la advocación que decimos. Huitzili es el mensajero hacia Mictlán. ¿Por qué, hermanito? Porque regresa a la parte sur, es donde está Huitzilopochtli, muere, decimos, el sol y renace un nuevo solecito, y ese colibrí empieza a avanzar hacia el norte. Y si decimos que el rumbo norte es donde se encuentran nuestros ancestros por la ubicación espacial geográfico, entonces estamos hablando que lleva el mensaje a los abuelos hasta en la parte norte, ¿no? Entonces, esa es la advocación que a veces decimos, a su voluntad muere, nuevamente revive, y que el colibrí tiene es más corazón que cuerpo, ¿no? Y es por eso que decimos nosotros, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no encarnamos al colibrí? Después de que ya encarnamos al colibrí, vamos a prepararnos en la siguiente veintena que es de Atemostli. Atemostli inicia el 6 de enero y termina el 25 de enero. En, este, en esta veintena, hermanitos, tenemos a Tlaloc, un regente como Tlaloc, y es la quinta vez que aparece Tlaloc como regente de la veintena. ¿Por qué es tan importante Tlaloc? Bueno, Tlaloc es, uno, es una de las energías que realmente nos dan vida, ¿no? Que realmente nos empoderan y nos llevan a que sigamos viviendo. Y hay algo súper interesante. ¿Por qué el agua? ¿No? Bueno, porque los abuelos tuvieron que observar tanto a lo que hay a su alrededor, también a ellos mismos que nuestro cuerpo, hermanito. Nosotros estamos hechos de agua, ¿no? El agua es vida. Y en esta veintena de Atemostli, justamente, se agradece el descenso del agua, dice, el descenso del agua. Hace referencia a dos acciones de la naturaleza. En este mes, en algunos lugares, todavía con el frío, ¿verdad? Se congela el agua y cae como ese aire fresco que quema, que en la siguiente veintena es Iztlaculiuqui, ¿verdad? En el Tititl. Aquí caen casi las últimas aguas. Y me decía una hermanita, oiga, Temastiani, yo no quiero cerrar este círculo de agradecimiento a los abuelos del agua. Yo quiero que siga lloviendo. Y digo, a ver, si nosotros sembramos, no vamos a querer que llueva, que ya se tranquilicen las aguas, les agradecemos. ¿Por qué? Porque al llover, si la mazorquita no lo he cosechado, no lo he piscado, se moja y los maicitos empiezan a brotar en la mazorca y ya no es útil para el consumo de nosotros, ¿no? Ya no es útil. El zacate que cortamos, la hoja de la milpa,
que lo amarramos para los animalitos, se pudre y los animalitos ya no lo comen. Y ya en esta veintena empieza la sequía, ya no hay pasto verde y posiblemente mueran algunos de esos animalitos por el hambre y por el frío. Entonces, ya no necesitamos tanto el agua, ya cosechamos. Nos dice aquí que vamos a agradecerle nuevamente a Tlaloc el licor que bebe la tierra. Ya hicimos un agradecimiento juntos, Chalchihuitlicue y Tlaloc, pero Tlaloc sigue rigiendo la de esta veintena, ¿no? En esta veintena vamos a agradecer a los Tlaloc. ¿Quiénes son los Tlaloques? Los auxiliares del gran señor Tlaloc. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se dice que son los que trabajan con los truenos, ¿verdad? Con los rayos. Nosotros aquí en la región le decimos Quiatzitinte, de Kiawit, los pequeños trabajadores de la lluvia, ¿no? Y en una de las cosas que nosotros podemos hacer en esta veintena, lo hacían los abuelos, pero nosotros lo podemos hacer en la actualidad. Vamos, en este todavía se encuentra el invierno, ¿no? Que ya, que ya desde la veintena de Panquetzalistli empieza tonal. ¿Qué es tonal? El tiempo de secas ya se empieza a secar, ¿sí? Desde Ochpanilistli empiezan a secarse las hojitas, ¿sí? De ahí sigue Teotlesco, Ochpanilistli, ¿verdad? Quecholi, Panquetzalistli. Ya empezó ese tonal de tona, la energía que ya está seca. Dice que en este Islaculiuqui es el curvo de la obsidiana en los Amoshli libros. Va ataviado de color blanco que representa la escarcha y cubre los campos. Su cabeza es un tecpatl, un cuchillo curvo hecho de obsidiana. Así simboliza el frío cortante que hiere a los humanos. ¿Sí? Fíjense. Islaculiuqui representa ese aire que corta. Ujú. Eso representando en la naturaleza. Ahora, recuerde, Islakuliuski no puede ver con los ojos. Islakuliuski lastima. Es una de las funciones que tiene la obsidiana, hermano. Si yo agarro mi espejito de obsidiana y no he limpiado el humo, me voy a ver yo y me voy a lastimar a mí. ¿Por qué? Bueno, la religión católica me ha dicho, ¿no? Que yo soy un pecador, que no soy digno de presentarme ante Dios, que yo no, que yo soy producto de ese pecado original, y si no me he bautizado, sigo cargando con el pecado original. Si no he hecho mi primera comunión, y ahí vienen esas culpas. Las culpas esas, ese es el humo que no nos permite vernos lo hermoso, lo poderoso, lo grandioso que somos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, la educación. Para los que quizá dentro del trabajo que tenemos no hemos logrado lo que nos ha dicho el sistema, híjole, no tengo el carro del año que yo quisiera tener, no tengo la casa hermosa que yo debería tener, no tengo las propiedades que yo debería de tener. En mi cuenta de banco pues, está vacío, todo me lo voy gastando porque no me alcanza. No tengo la vida que yo quisiera tener. No viajo en el mundo. Todas esas culpas, esos remordimientos, hieren.
nos lastima, ¿sí? Como el aire frío que llega y te corta, te lastima. Por eso es Islaculiu, ¿sí? Islaculiuqui nos invita a que podamos disfrutar, a que podamos también cortar con estas energías que no nos han permitido seguir, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, muchas de las cosas, hermanitos, nos han impedido ser nosotros mismos. Y todo es contaminación, claro. La economía, ¿no? Ahorita en las noticias, que el Tratado de Libre Comercio, que la moneda se devalúa, que el sueldo base ya no va a funcionar, que tu pensión ya no te va a servir, que ya no vas a ser pensionado, te van a dar un dinero, este es tu retiro y vámonos, ya no te queremos ver aquí, y que si te enfermas, o sea, todo eso viene a cortar, ¿qué? Viene a quemar como el fuego. Y entonces, aquí, aquí nos presenta justamente eso. Aquí nos está diciendo, dice, en el ambiente se enfría antes de salir el sol y el atardecer. Al soplar el viento se pueden sentir con sentido figurado las navajas que cortan y lastiman. Justamente Ixtlacuyuqui es lo que nos hace sentir. Ahorita en este mes, pues ya empezó el frío, ¿verdad? Y este es de enero. En enero todavía seguimos con el frío, pero, pero realmente lo que nos dice Ixtlacuyuqui es que podamos reencontrarnos con nosotros mismos. Cuando nosotros creemos, dejamos de creer en ese materialismo, ¿es necesario? Claro que sí es necesario el dinero. ¿Por qué? Porque no te puedes salir totalmente del sistema, pero ya no lo ves con los mismos ojos de que sin dinero yo no soy feliz, sin dinero yo no me disfruto, o yo no disfruto lo que yo hago o mi familia, ¿no? Sí, el dinero es un recurso. Sí, el viajar a lo mejor conoces a otros lugares, pero también estaría bueno que te conozcas a ti mismo, nos dice Ixtlacuyuqui, ¿verdad? Nadie, nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Tenemos siempre algo que ofrendar. En este caso, en esta veintena, se hacen algunas ceremonias, ¿no? Nos dicen aquí, las lluvias tardías suelen convertirse en nevadas que cubren las cumbres de los cerros más altos, claro, donde hace más frío. Nosotros aquí en Guerrero, en la montaña, hay algunas comunidades que sí llegan a congelarse el agua en la parte más alta de la montaña, ¿verdad? Pero eso, pues es parte del ciclo, lo entendemos de esa manera, ¿no? Inclusive nosotros llegamos a una edad, a eso, a empezar a envejecer, a empezar a encogernos, a empezar a tener más sabiduría, claro que sí, ¿sí? ¿Qué ceremonia vamos a hacer, hermanitos? Vamos a hacer una representación de estas últimas lluvias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunas figuras de Tlaloque con papel, unas figuras en este caso, unas figuras de Tlaloc, de los pequeños Tlaloc, ¿sí? ¿Y esos pequeños Tlaloc para qué? Aquí nos habla de que lo llevaban a Popocatépetl y a Iztaccíhuatl. A lo mejor los hermanitos que están cerca, en el Estado de México, pueden ir allá, pero los que estamos lejos, pues podremos aquí también tener nuestros lugares sagrados y llevar ahí nuestros Tlaloc. Agradecer. El fin de esta ceremonia es agradecer, ¿verdad? Podremos llevar ese el copal, vamos a llevar copal con nuestro poposhkomil, o si tenemos nuestro tlemait, podemos llevar nuestro tlemait, ¿sí? En este caso, vamos
Vamos a llevar este humito perfumado, les vamos a ofrecer a Tlaloc y a los Tlamacasque, a los montes de los cuatro rumbos cardinales. ¿Sí? En mi caso, aquí tengo a Teoli y que espero poder ir a visitarlo antes, porque ese es el trabajo. El día, el día 17 yo iré a Teoli en ayunas, solo con lo que yo pueda consumir, porque también eso hay que cuidar la salud. El 18 estaría yendo a Mixlampa, 19 a Cihuatlampa, 20 a Huizlampa, al rumbo sur, ¿verdad? Y ya el 21 estar listo. Tengo que ir a agradecer antes del 21 de diciembre. Y aquí nos habla justamente eso. Vamos a agradecer todas estas energías que ayudan a darnos, ¿verdad? A darnos el sustento. Ahora, algunas de las cosas que se hacían, ¿no? En tecomates con chocolate, dulces de frutas y guiso de calabaza, se daba como ofrenda también a los abuelos, ¿no? Las mujeres llevaban maíz en mazorcas y los más ancianos podían beber la miel del maguey fermentada y ácida llamada meoc. ¿Ah? En esta ceremonia, solamente en esta ceremonia, pues se bebía este líquido sagrado. ¿Por qué? Porque es un líquido que de una u otra forma te conecta con tu yo interior, ¿verdad? Para los que alguna vez hemos probado el alcohol, ¿verdad? De una u otra forma, ocasionalmente nos mostramos tal como somos. ¿Por qué es lo que hace? Es lo que hace este líquido de activar nuestro ser interno. Y ese es lo que hace este líquido cuando nosotros, ¿verdad? Recordamos la leyenda de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ¿no? Se dice que Tezcatlipoca, en su afán de querer perder a Quetzalcóatl, de querer que falle, que no logre su cometido, pues le ofreció Oxley, pues bebe, ¿no? Se embriagó y cometió adulterio a su propia hermana, a su hermana que la quería como familia, ¿no? Eso nos recuerda justamente a nosotros mismos que no, que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca no están separados, están juntos, están aquí dentro de nosotros, ¿sí? Por eso Tezcatlipoca, aquí Ixquimili, nos habla de eso, de nuestra energía interna, de nuestro otro yo oscuro, que no es malo, vive en nosotros. Por eso cuando bebemos alcohol, nos perdemos, renace ese Islacuyuca. Por eso que ese Tezcatlipoca que tenía dentro a este gran Quetzalcóatl, empezó a motivarlo, ándale, bebe el alcohol. E hizo cosas que al momento ya de reaccionar bien, pues se dio cuenta que cometió horrores. Es una metáfora. Aquí es donde nos dice, recuerden que para la lengua náhuatl no existe la palabra pasión, es tlahuantilistli, la embriaguez, como la pasión. Entonces, lo que nos dice, si uno se afana a este trabajo, a apasionarse demasiado al extremo, ¿verdad? Podemos cometer esos errores, como nos lo dice en la leyenda, y después decir, híjole, no, pues sí,
llenarse o llenarnos de esa culpa que nos dice en la leyenda. Y justamente en esta veintena, pues se hace esta ceremonia. Esta ceremonia no es tan solo para, pues sí, a ver qué se sienten, ¿no? Inclusive se les daba hasta a los niños, ¿no? En este sentido, lo que se pretendía era realmente comprobar qué tanto hemos trabajado con nuestro Tezcatlipoca y nuestro Quetzalcóatl, nuestro trabajo interno. Además de que decíamos que Quetzalcóatl no es un dios, es un título. Es un título como ahora en la actualidad podemos llamarle, ¿no? Pues es un máster, es el gran maestro, es doctor en ese trabajo, ¿verdad? Es un título que ha logrado el trabajo, pero sobre todo el trabajo es el servicio, es de enseñar. Entonces, en esta veintena, no se recuerda eso, el logro que debemos de tener como esas dos energías, por eso se les ofrenda este aguamiel fermentada, ¿sí? El meocli, el ocli. Y se llevaban las mazorcas. Bueno, las mazorcas, recuerden, ya en esta veintena, pues ya se ha cosechado. Y hay mazorcas que utilizarse como sustento. Pero para eso, pues presentamos. Al presentar esa mazorca de los cuatro colores por los cuatro rumbos, ¿se acuerdan que en una veintena es lo que decíamos? En la veintena me parece que de Teotlesco, y Panquetzaliste nuevamente se hace, simboliza, mira, este es mi trabajo. Recuerden que el maíz por sí solo no crece, necesita de cuidados. ¿Por qué no crece? Necesita limpiarse, necesita cuidar que le pegue la luz del sol, ¿verdad? No puede crecer como una planta silvestre. Y si crece como una planta silvestre, no se fertiliza, no se cuida, simplemente no da frutos. Ahora, ¿por qué no da frutos? Porque necesita de ese cuidado de los seres humanos, ¿verdad? A todo esto, ellos, nuestros ancestros, son los que, nuestros ancestros son los que de una u otra forma lo trabajaron, lo decimos, lo domesticaron. Pero a todo esto, el maíz es igual que nosotros. Cuando nacemos, necesitamos siempre de esos cuidados, ¿verdad? De todos esos cuidados que para que crezcamos. Ahora, ¿quiénes ahora en un calpuli, nuestros hijos, nuestros nietos, quiénes son los que los forjarían, los fertilizarían, cuidando de que les llegue la luz del sol, cuidando de que tengan agua para que crezcan, cuidando de darles ese fertilizante que necesitan? En los humanos, la luz del sol es el conocimiento que nosotros les demos. Y aquí por eso presentamos nuestra mazorquita. ¿Cómo lo pudimos cuidar? Inclusive aquí entre los abuelos, algunos todavía siembran y ya sea el ego, ya sea lo que sea, escogen las mazorcas más grandes, las mejorcitas, ¿no? Y en esa parte una vez les dije, oigan, ustedes dicen, ¿no? Y siempre uno está con eso, ustedes dicen que no es necesario sentirse acá, que entonces, ¿por qué presentan sus mazorcas más grandes? Dice, ¿crees que es ego? Les digo, no, pues es lo que yo creo. No,
Pues el abuelito Topilzin, porque llevó unas mazorcas de las hermosas, muy grandes. Mira, no es ego, hijo. Tú lo ves como ego, ¿no? Dime, yo te pido, hermanito, necesito yo cosechar frutas, ¿ah? Tú me das la oportunidad de poder sembrar en tu terreno, el mejor terreno que yo tengo, tú tienes, me lo ofreces. Mira, aquí siembra. Yo te ayudo que llueva, pero tú también tienes que trabajar, ¿de acuerdo? En agradecimiento, ¿me darías las frutas podridas? ¿Las frutas más pequeñas? No, pues no. Entonces, de esas frutas, ¿cuál me darías? No, pues las mejores, las que se vean más jugosas. Exacto. Por eso yo traigo las mazorcas más grandes, no por presumir, sino para decirle a Tlaloc, a Tlaloques y a todas las energías que ayudaron a que yo tuviera este gran sustento hermoso, decirles, esto lo mejor es para ustedes, en agradecimiento a ustedes, ¿sí? Yo no le voy a traer mazorquitas chiquititas, ¿no? Yo escogí las mejores para ellos, pero lo que lo que yo dé, eso voy a recibir. Digo, ¿cómo? ¿Sí? Lo que tú das, eso recibes. Da odio, da rencor, da nepotismo, ofrece mentiras, y eso te van a regresar. Por eso dice, yo ofrendo lo mejor que tengo, ¿no? Por eso es que llevan esas mazorcas. Y en esta hojita, por eso señalé mucho esta parte de las ofrendas que se les lleva. Ujú. El chocolate, dulces de frutas y un guiso de calabaza, ¿verdad? Así la cayota, la calabaza, si la cayota. Ujú. Esa calabacita. Entonces, ¿podemos dar ese agradecimiento, hermanito? Sí, pero debemos de tener en cuenta qué es realmente lo que estamos dando. No lo hagamos, porque el maestro me lo pide y lo voy a hacer, hijo. No sé. No, hermanitos, uno de los caminos inquebrantables es la de agradecer. No importa lo que te hayan dado, tú agradece, ¿sí? Solemos juzgar, híjole, me está dando lo que ya no le sirve. O me está regalando, según me está ayudando y me está dando lo que ya usó, ¿no? Es lo que solemos decir. ¿Y por qué no agradecemos? Gracias por lo que me das, ¿verdad? A lo mejor me diste un regaño, a lo mejor me diste una llamada de atención. Oye, ya no actúes de esa manera. No se ve bien lo que tú haces. Gracias por decirme, ¿no? Inclusive yo me he topado con abuelitos que me han dicho, ya no sigas compartiendo eso que compartes. Deja, deja que cada quien busque. Digo, gracias, abuelito. Gracias por tu opinión. Te agradezco. No me voy a poner a pelear, sí, pero porque yo lo quiero dar. Gracias, abuelito. Tazocamate. Que si está fuerte el solezazo ahorita. Gracias, abuelito. Solo me recuerdas que estoy vivo, que te puedo sentir. Me recuerdas que tú estás conmigo. Cambia totalmente la perspectiva. Lo que yo ayer les decía, podemos convertirnos en un eterno mártir. Ay, todas las cosas malas me pasan a mí. Ajá.
ahí vienen cosas más malas para ti, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo lo viví. Yo lo viví, hermanitos, son pruebas de nuestras batallas. Es que, es que perdí todo. Sí, pero se te recuerda que debes de tener más cuidado de tus relaciones, en quién confía, aprende. Por eso nosotros agradezcamos esto, hermanito. Cuando lleguemos a esta veintena, ¿verdad? A esta veintena, para mí está muy hermoso el Teotleco. Agradezcamos, agradezcamos todo eso que nosotros en algún momento se nos dio, que no lo valoramos. Sí, también hay que aceptar eso, porque solemos decir, no, por culpa de aquel, por culpa de ese. Ajá, ¿y tú qué? ¿Tú decidiste o acaso te obligó? ¿No? Entonces, regresando a la temática de la ofrenda, pueden llevar esa ofrenda. Ahora, pueden beber un poco de pulque, sí, pero cuando lo hagamos, podamos usarlo con respeto y honor, recordando que el trabajo que hacemos es para conocernos a nosotros mismos. Decía un abuelito, y ellos lo practican muy constantemente. Si estando embriagado no pierdes la cordura, has dominado, podrás dominar y has dominado tu Tezcatlipoca. Pero al estar en ese estado de etílico, de embriaguez, el estado etílico, empiezas a hacer un desastre, no has dominado a tu Tezcatlipoca. Que ya empiezas a insultar, que ya quieres pelear con todos, que ya dices que tú eres más que los demás, tu Tezcatlipoca no lo has dominado. Sí. Él dice, si quieres hacer esta ceremonia, antes de que empieces a beber, métete en la cabeza, di, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, vibremos en armonía. Que este viaje sea para reencontrarnos, que este viaje sea, sí, para lastimarnos, porque duele. Duele reconocer nuestros errores, como nos dice Isla Cuyuki, cortan, son como navajas. Es un momento, en esta veintena, hermanitos, es un momento de reflexión. ¿Por qué es un momento de reflexión? Porque es un momento que nosotros podemos emplearlo, porque ya casi terminamos las veintenas, ¿no? Ya nomás nos faltarían 2 veintenas en Teotle. Faltaría Tititl y Izcalli, y termina el año de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, hermanitos, todo esto es importante que nosotros lo pudiéramos aplicar, ¿sí? Este, esta ceremonia nos, nos invita a esa reflexión que estamos haciendo. En este frío, en este frío de Atemostli, ¿verdad? Esto también nos dice de pensar las cosas, como decimos, con la cabeza fría, tranquilo. Que eso, que ese error que tú cometiste, que eso que tú hiciste, que no te lastime. Y si te va a lastimar, que te lastime una vez, pero ya quítalo. Recuerda que el camino sigue en espiral, hacia arriba, siempre para lograr nuestros objetivos. Y como siempre, agradecer a Tlaloc como esa energía. Entonces aquí podemos hacer esa ceremonia, una sola ceremonia, ¿verdad?
que es la de agradecer a Tlaloc con, con las ofrendas que nosotros tengamos, de preferencia con sus mazorquitas, porque esas mismas mazorquitas los vamos a utilizar para sembrar, como en náhuatl le llamamos shinach. ¿Qué es shinach? La semilla selecta para sembrar, ya sea la semilla selecta de frijol, de calabaza, de chile, de jícama, de cebolla, de ajo, que es lo que se siembra aquí en la montaña, y eso es lo que se aguarda, lo mejorcito. Y esa misma semillita, como lo presentamos en nuestras ceremonias, se carga de la energía, ¿verdad? Y ya lo desgranamos nuevamente y sembramos, ¿sí? Ese sería la veintena de Atemosli, pues el descenso de las aguas, el descenso también hace una advocación de que los ríos estaban caudalosos, ¿no? Por las lluvias. Y ahorita esos ríos empiezan a descender, empieza a terminar un poquito el agua, ¿verdad? Ya se terminaron las lluvias. Y todo eso hace de que pues ya no haya mucha agua. A la vez que también nos dice, nos hace referencia en Atemostli de que el trabajo, el trabajo en el cultivo ha bajado esa de impregnarle mucha energía. Ya tenemos sustento, ya piscamos, pues ya es cuestión de desgranar el maicito y aguardarlo, pues y estar comiendo, ¿no? Eh, eh, en México, por ejemplo, con las chinampas se decía que hasta 2 o 3 veces lograban cosechar por la humedad de las chinampas, por lo fértil de las chinampas. Nosotros aquí en la montaña, en todo este ciclo, se cosechan solamente 2 veces. Claro, en la temporada de lluvias, pues lo normal, ¿no? El campo puede sembrar y llueve. Pero, pero, en este Tonalco, ahorita los señores hace rato, perdón, ayer estaba escuchándolo, estaban platicando, ya van a empezar a arreglar esos canalitos de agua donde encaminan el agua del río, porque ya van a empezar a barbechar. Este diciembre empiezan a barbechar todos los terrenitos, pero no los siembran todavía, ¿no? ¿Por qué los barbechan? ¿Por qué cortan esos surcos? Porque la creencia que tenemos es que la energía de la luna se impregna en la tierra, la energía del sol se impregna en la tierra, la energía del aire se impregna en la tierra, ¿verdad? Está preparando, está calentando la tierra, está preparándolo energéticamente para sembrarlo. Ya en enero, a mediados de enero, ya empiezan nuevamente a sembrar. Enero, febrero, marzo, abril. Entre abril y mayo, pues nuevamente ya hay ese sustento, elotes, ¿verdad? A fines de mayo, pues ya empiezan a cosechar la segunda cosecha, ¿no? Claro, los que tienen terrenito a orilla del río es donde siembran. Entonces, todo eso se basa en un ciclo agrícola. Vamos, tititl, ¿qué es tititl? ¿Sí? Nos habla de que el tititl es un encogimiento o algo también, tititl es algo apretado que ya se cierra bien, ¿sí? Y justamente nos habla de nuestra madre tierra. Como ya no llueve, empieza a secarse, se encoge, ¿verdad? A la vez, a la vez que también nos habla de ese trabajo de la madre tierra, ya ha envejecido, ya ha dado los frutos, ajá, que se va a ir renovando, sí. Pero justamente, igual hace referencia a, a una abuela, ¿no? Que es Ilama Tecutli. Para las personas que nacieron en Atemosli, la veintena que acabamos de ver, son personas
muy conscientes con su Isla Cuyuki, con Tlaloc, son muy fértiles, pero son personas que trabajan mucho con la intuición, con la percepción, no con los ojos, con el corazón, con la mente, con todo su cuerpo, son muy perceptivos, ¿sí? Y hay una energía que no lo hemos tenido muy en cuenta con Isla Cuyuki, hermanitos, ¿sí? Hay una energía que los abuelos lo siguen practicando, ¿sí? Y es la de, le llamamos nosotros Yol Tzatzilisli. ¿Qué es Yol Tzatzilisli? Viene de Yolo, Tzatzi, llamar, Lisli, algo que no se puede ver, pero se puede hacer. ¿Cómo haremos el Yol Tzatzilisli? O si lo quieren practicar. Ah, yo, en mi caso, yo lo he hecho. Hacemos, unimos nuestras manos, pero señalamos el corazón, como si agarráramos el corazón, lo presionamos y lo capturamos aquí. En esta parte, en esta parte lo que hacemos es enviar ese hijillo, ese aliento, y en ese aliento, mi pensamiento va. ¿Qué estoy intentando? Es como el llamar la energía, puede ser, puede ser energía protectora o puede ser energía que atraiga lo que yo estoy intencionando, ¿sí? Cuando nosotros le impregnamos eso, surge, surge lo que algunos le llaman la magia, ¿no? Pero es un poder, es una energía. En esta petición, lo que yo les puedo decir es que podemos pedir nosotros el sustento. ¿Qué es sustento? El sustento físico, el sustento de salud, el sustento de abundancia, ¿por qué no? De abundancia para la familia. En qué sentido la abundancia? Sanación, felicidad, así lo conocemos, ¿no? Todo eso lo hacemos el llamado. Y este ejercicio está conectado con Titil. ¿Por qué? A pesar de la edad que tengamos ahorita todos nosotros, llevamos ya una experiencia, un conocimiento ya aquí, como Ilamastecutli, como el señor anciano. Algunos son mucho más maduros, más ancianos. No me refiero en edad, no, 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 no. En la madurez de lo que queremos nosotros. Entonces, este es un ejercicio que a mí, en lo particular, me ha funcionado mucho. Lo que hago es esto, les digo, aprisiono, le pido el corazón, lo que voy a pedir, lo pido de corazón, lo empodero y lo intenciono del gran poder que tengo, que es mi aliento. En esta parte, donde se unen estos deditos, es donde vamos a mandar esto. Vamos a sacar esa intención. ¿Qué quiero? Una de las cosas que yo siempre he pedido, ya va a ser un año y me ha funcionado. Mi hija, pues se fue de ilegal, ¿no? Estados Unidos. Está trabajando. Entró como por asilo político o algo así. Entonces, lo que yo hago es intencionar de que sabemos los grandes peligros que hay en las grandes ciudades. Pido protección por ella. Pido sanación. Pido que en su mente y su corazón llegue la semillita de tengo que hacer
mi patrimonio y me regreso a México. Pido en esa intención que ella le llegue al corazón mis intenciones. Yo se los digo con la palabra, pero quiero que lo sienta, porque estaba estudiando una licenciatura, de que pueda revalidar esa licenciatura allá o iniciar una nueva carrera a estudiar, pero que no deje de estudiar, que trabaje, sí, para que pueda crear su propio Neltilis, ¿no? Entonces, y muchas cosas más. Abundancia en salud, abundancia en conocimiento, hermanitos. Hay que pedirlo, hay que intencionarlo. Después de que ya pedimos, ya lo tenemos acá, ¿verdad? Hacemos nuestro tridente, recuerda de los ejercicios de nuestro tridente, ¿verdad? Nuevamente jalamos el aire para impulsar estos, algunos le dicen deseos, estas intenciones hacia el universo. Y decimos, hecho está, porque así lo declaro yo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, como lo quieramos llamar, no distingue entre la realidad y lo que estamos creando nosotros. Y trabaja sobre eso. Por eso yo les decía, si tú estás intencionando escasez, pues eso es lo que vas a tener. Y es lo que generalmente acostumbramos. Digo, acostumbramos porque yo les decía, yo siempre decía eso. Hace 10, pues como hace como 10 años, porque era en el 2, tenía yo como 34, como en el 2013, 2014, daba cursos de náhuatl presencial. Me invitaban a Morelos, a veces iba a Puebla, 2 veces fui a Oaxaca, sin, sin pago ninguno, ¿no? 2, 3 días daba el taller, pero no me pagaba. He ahí donde dije, tengo que cambiar de chip, ¿no? ¿Cómo? Es que la mentalidad que yo tenía era, no, pues es que el náhuatl, es que no me van a pagar, seguramente quieren gratis, todo. Y era lo que sucedía. Después de eso, yo le pedí consejo al abuelito Zip. Y era precisamente en esta veintena de Tititl. En esta veintena de Tititl, hermanitos, una ceremonia que nosotros podamos hacer es, pidámosles consejo, sabiduría a los abuelos, los que tengan a su alrededor o los que tengan en contacto en las redes. Es una veintena propicio para pedir sabiduría a los abuelos, viento, fuego, tierra, montaña, Chalchihuitlicue. Es un momento, es una vez en esa veintena es de pedir también y también ofrendar, ¿no? Por eso yo les decía de este ejercicio, lo enviamos al universo. A mí me sucedió muy recientemente. Me acuerdo súper bien, era en el Día de Muertos, ¿no? Yo estaba, antes del Día de Muertos, yo estaba haciendo mis cuentas, digo, híjole, pero para mi ofrenda me hace falta para la fruta, para los panes, para la carne. Y dije, no, bueno, pues lo hago, lo normal. Intencioné universo. Pues todo lo que llegue a mí será bien, que sea bienvenido y todo lo que no va a llegar hacia mí, adelante, yo entiendo y comprendo, ¿verdad? Que no soy el único, que somos muchos y a todos nos toca todo lo que nos corresponde. Gracias por toda esa abundancia que me ha llegado y me sigue llegando en amistad, en trabajo, en dinero, en salud, en entendimiento a mí mismo, en sabiduría, ¿no? Con los abuelitos te pones a platicar, empiezan a
a surgir todo ese conocimiento. Y eso hay que intencionarlo, hermanitos. En la veintena de Tititl es muy propicio. Pero si ustedes quieren intencionarlo en cualquier veintena, en cualquier momento, lo pueden hacer, hermano. ¿Sí? Es un ejercicio que de manera muy personal a mí me ha servido y por eso se los recomiendo, ¿no? Entonces, es lo que yo he hecho. Digo, les digo ese antes de Día de Muertos, pues a mí ya se me había olvidado. Llega un hermanito, pasa y me dice, maestro, me da mucha pena contigo. Le digo, no, no, dime, ¿qué te puedo ayudar? ¿O para qué soy bueno? No, dice, mira, lo que me habías prestado. Ya no me acordaba que le había prestado yo 1,000 pesos a un hermano. Dice, gracias. Y te traigo esta caja de naranjas. Muchísimas gracias en agradecimiento. Ah, y me dije a mí mismo, aquí estás. Esto es, ¿no? Yo sí me emocioné mucho, hermanitos, porque ¿qué sería? Tardó como 2, 3 días. Y este amigo yo ya le he prestado hace 2 años o 3 años. Hasta él me lo recordó porque dije, no, pues ya, ya no lo tenía en cuenta ese préstamo que hice. Digo, no, pues ya, lo que es para mí va a ser para mí, lo que no, pues que fluya, ¿no? Pero llegó. Intencionemos, intentémoslo, hermanito, pero hagámoslos, hagamos estas intenciones con la seguridad de que van a suceder. Situaciones como cuáles en la vida, como cuando alguien está en una situación muy difícil. Y esto espero poderlos darlo en una charla, las protecciones, cómo poder intencionar, ¿verdad? De mi humilde experiencia, yo no les puedo hablar de muchas cosas que yo no los he practicado y han funcionado. Un maestro me decía, dice, pero eso es magia, ¿no? ¿A quién le rezas? Le digo, sí, es magia. Tú también eres un gran mago. Puedes hacer grandes cosas. Todos somos una energía sagrada. Yo no le llamo magia, le llamo esa energía sagrada. Somos tan poderosos que podemos hacer, comunicarnos a grandes distancias, solo que no nos lo hemos creído, ¿no? Pidamos, inténtelo, hermanitos, yo los invito a que lo intenten, ¿verdad? Para que en algún momento ustedes digan, necesito, necesito armonizarme de esto que me está pasando. Cuando nos está pasando un problema, este pequeño ejercicio lo voy a grabar en un video para compartírselo y a la vez ustedes puedan compartirle a los demás hermanitos que lo necesiten, porque es necesario. Es necesario ayudarnos, hermanitos, en este plano caótico, le llamo yo, de de la vida cotidiana. A veces necesitamos de un apoyo, que necesitamos de que alguien nos diga, todo está bien, hermanito, yo estoy contigo. Vamos, lo que tú decidas, yo estoy contigo. A veces ese es lo único que necesitamos, porque a veces nos sentimos solos, hermano, ¿no? Sí, híjole, este problema, ¿cómo lo voy a resolver? Ujú. Y nos da pena decir, oiga, tengo este problema, mire, ayúdeme. No, ¿verdad? Mis intenciones. Pido armonía, pido abundancia, pido medicina, pido entendimiento, pido sembrar en el corazón de los hermanitos ese amor a sí mismo y a su historia y a su vida armoniosa. Cuando nosotros pedimos por los demás, todo eso que pedimos por los demás se nos multiplica también a nosotros. Ojo, ¿no? Y eso es una de las cosas que debemos de dejar. Al convertirnos nosotros en Titit,
En Ilamastecutli debemos debemos de entender, hermanitos, que aquí ya no vamos a estar con nuestros egos, es decir, si hay algo, viene para acá. Si queda un poquitito, véngase para acá. Y si queda, aunque sea una pizquita, también que se venga para acá. ¿No? ¿Sí? ¿Queremos crear abundancia? ¿Queremos crear abundancia? Pidamos por nosotros y por todos. Ah, pues el hermanito Alexander es mi enemigo. ¿Cómo voy a pedir? No, pídelo por él. Pídelo. No, pues que siempre me insulta. Pídelo. Pide por él. No, pues aquel es el que me hizo daño. Pide por él. No te preocupes. Pídelo. Que le vaya bien, que encuentre armonía, que encuentre paz, que encuentre abundancia en salud, en medicina, en cosas materiales. Deséales a todos. No guardes ese rencor. Y verá que todo eso que le desean a los demás llega también para ustedes. ¿Cómo llega? Los caminos son infinitos. En salud, en amor, en entendimiento, en comprensión, en llenar ese espacio existencial, espacio emocional que a veces tenemos un hueco, hermano, difícil de llenar. Y no se llena con cosas materiales, no se llena con personas, no se llena con cosas, con materiales, con objetos. Y se llama ese aquetzamán, ese paz, esa armonía, que cuando dices, sí estoy cansado, pero me siento tranquilo, me siento en paz, decimos nosotros. Y eso vale más que todo ese tesoro. ¿Qué chiste tiene, dijera mi hijo, que tengas toneladas ahí de billetes y tu conciencia y tu corazón se siente vacío? Es peor que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque eso es lo que vamos a trabajar en esta veintena, en la veintena de Titi, ¿no? Su regente es Ilamastecutli, el señor anciano. Bueno, si yo soy anciano, tengo la oportunidad de compartir mi experiencia. Es lo que yo acabo de hacer con ustedes. Compartir lo mucho o lo poco que yo sé, cómo intencionar. Inclusive hasta sanar. Mando sanación a todos los hermanitos, ¿no? Le decía a una hermanita, no me suelte de su mano. No, hermano. Todos los hermanitos que estamos estudiando juntos y los que aún no los conozco y los que aún todavía no se unen a este camino, les envío armonía, salud, abundancia, dinero, propiedades, todo lo que anhelan y desean, y que se les multiplique y triplique toda la bondad, toda la abundancia, todo el conocimiento. Y eso, hermanitos, es la clave para abrir puertas. Hasta ahorita yo lo he practicado. Han llegado hermanitos y se han quedado en las clases, pero también han llegado hermanitos y se van y regresan, ¿no? Muy recientemente me decía una hermanita, maestro, ya no entraré a sus clases porque ahora estudiaré las clases del maestro Guillermo Marín, pero prometo regresar. No se preocupe, hermanita, vaya,
Prenda y su familia aquí está. Cuando usted guste, aquí estamos. Estamos para apoyarnos, ¿no? Te deseo lo mejor en tu aprendizaje y si en algún momento decides que o necesitas y crees que yo te puedo ayudar, aquí estoy, ¿no? Ya sea en este plano o en otro plano existencial, ¿sí? Hermanitos, es lo que nos dice Tititl. Tititl es una veintena que su regente es Ilamastecutl. Representa lo anciano, femenino, a la vez masculino. Ujú. Una hermanita que le leía su tonal me decía, por fin es masculino, es femenino. Los dos. Pero nos recuerda que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar la energía femenina y la energía masculina, hermano. Hay que hacerlo. Empoderarlos en armonía, ya sea hermanita o hermanito, ¿no? Cuando empodero mi energía masculina guerrera, claro que también la energía femenina es una gran guerrera. Me convierto en ese guerrero cuando digo, este proyecto lo voy a lograr. Va a ser difícil, estoy consciente, pero también estoy consciente que yo soy una energía sagrada y lo lograré. Quizá me cueste trabajo, lágrimas, desesperación. Estoy listo para la batalla. Podré perder una batalla, pero no la guerra, porque yo seguiré luchando por lo que realmente amo, ¿no? En lo femenino, la empatía, el cariño que podamos darle a nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿verdad? La gran creatividad en las mujeres. A pesar de que seamos hombres, podemos nosotros empoderar la intuición de la energía femenina. Claro que sí, hermanitos. Y eso no significa que estamos convirtiéndonos, como dicen mis niños, en gay, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Son las energías que nos vibran, que tenemos en nosotros. Nuestros abuelos siempre hablan de dualidad. En todo eso hermoso, también vamos a encontrar algo que no es tan hermoso, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí, porque para muchos lo más hermoso es vivir en armonía, vivir en paz, pero también de tanto vivir en paz, algunos se quieren aprovechar de uno. También tienes que sacar tu lado guerrero. A ver, tranquilo. Soy muy pacífico, soy muy tranquilo, pero no te equivoques, ¿no? Entonces, nos dice que aquí que una mujer representa a la tierra anciana, a Tosi, a nuestra abuela. Tosi quiere decir abuela. Tosi, nuestra abuela. La partícula to, recuerden cuando estudiamos los posesivos, la partícula to habla de nuestra, nuestro. ¿Mm? Por eso decimos tonantzin, la partícula to, nuestra o nuestro. Nuestra nan, de Nantli, sin, honorable. Tonantzin quiere decir nuestra honorable madre. ¿Y quién es nuestra honorable madre? Nuestra honorable madre tierra. Nuestra honorable madre Chalchihuitlicue. ¿Ah? Nuestra honorable madre Chantisco. ¿Quién es Chantisco? La energía que tenemos en nuestra casa. Es esta nuestra casa, es este nuestro hogar. Hay un Chantisco. Y por lo general Chantisco, claro, hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones. Por lo general son mujeres. Dígame sí o no los caballeros que en la mayoría de las casas la que une es nuestra mamá, ¿no?
Ella puede ser el hombre más malo, mentiroso, eh, que no le gusta trabajar, vicioso, pues no es mi hijo, y lo llama. Y con amor intenta cambiarle su pensamiento. Y ese es el amor de nuestra madre, por eso es honorable madre, ¿no? Bueno, en esta parte, en esta veintena ya descansa, porque ya no se ha sembrado lo que les decía yo a ustedes. Aquí en la montaña ya barbecharon la tierra, pero no lo siembran, lo dejan que descanse. Y es lo que dice el abuelito. No, no, dice. Está bien que nos dé de comer la madrecita tierra, pero hay que dejarla descansar. Asimismo nosotros trabajamos, ¿no? Yo sé que te necesitamos trabajar, porque eso es hermoso, trabajar y ganarte tu pan de cada día, pero también necesitas ese descanso, ¿verdad? Todo con exceso hace daño, se los digo por experiencia. Una vez me enfermé por andar ahí de valiente diciendo, pues yo ceremonia, y al final dice el cuerpo, ya, calma, ¿no? Entonces todo eso es necesario. También nuestra madrecita tierra en esta veintena ya descansa, está preparándose para ese reenjuvenecimiento que va a ser fecundado por toda esa energía cósmica de los elementos de la naturaleza. ¿Y quiénes serían estas energías cósmicas de la naturaleza? Pues el abuelito Sol, ¿no? Lo está preparando para la fertilidad, para que empiece a dar nuevamente otros nuevos seres vivos que nazcan de su cuerpo, las plantas, ¿no? La madrecita luna, empoderándolo con el trabajo de la ciclicidad y la transformación como planta, como energía, ¿sí? El gran sembrador. Ya en este tiempo, en esta veintena, ya la mayoría de las semillitas ya están secos, pues ya los trae el aire y es el que siembra, trae de otros lugares. La tierra está lista, está preparándose, ¿no? En este caso, y aquí es donde les digo, que les decía, dice, otros personajes representaban a los demás elementos de la naturaleza, quienes en los movimientos de la danza le cortaban la cabeza al moverle la máscara con unos palos de telar, tzotzopastli, lo que representaba un recordatorio de que la tierra necesita tiempo de reposo y quietud en una muerte figurada en la tierra, ¿no? Es una muerte figurada. Y por eso decimos nosotros, ¿es necesario esta muerte? Sí, para renovarnos. ¿Quiénes lo hacen? La madrecita tierra en esta veintena. Los árboles lo hacen en Ochpanilistli, ¿no? Recuerden que empiezan a caer sus hojitas, pero al caer estas hojitas, los árboles podrán retoñar y crecer. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Dejamos y dejemos todo eso que ya vivimos y quizá ya no nos va a volver a servir para poder seguir creciendo. A lo mejor físicamente ya no crecemos, pero intelectualmente, emocionalmente, podremos seguir creciendo. Pero ¿cómo vamos a crecer si ya llenamos de ideas nuestra cabeza, ya le programamos con todas esas energías, con esas emociones en nuestro ser y no le permitimos? Para que se genere una nueva emoción, pues hay que dejar que se vaya, que se caiga como esa hoja del árbol, esa emoción, ¿no? Igual en este nos dice que
se hacía una danza donde pues se vestía este, una energía femenina, una mujer, como esa anciana. Nos habla justamente de ese agradecer de que en esta veintena, pues ya las energías han madurado, ¿verdad? Nos dice que vestía un huipil y falda blanca, llevaba un escudo de guerra blanqueado con tizac, con gis blanco. ¿Por qué llevaba ese escudo blanco? El chimali. Recuerden que el escudo es para defendernos de los ataques. Bueno, nos habla de que llevaba ese chimali, ese escudo, justamente, ¿por qué color blanco? Porque ya ha adquirido ese conocimiento, ya lo ha procesado, ya es algo bueno esa energía al llegar a esta edad. Nosotros, lo que les decía hace rato, quizá me hizo daño esta persona. Un hermanito que yo estaba escribiendo el libro, lo único que le pedía, revisa mi libro, hermanito. A lo mejor tengo un error. ¿Qué hizo? Le quitó mi nombre y le pone su nombre. Ya es de él el poemario, ¿no? En su momento sí le tuve, uf, rabia. Pero después dije, no, no, tú no me limitas. Yo seguiré escribiendo. Y él fue el único libro que editó, inclusive Inclusive en algunas presentaciones le preguntaban en qué se inspiró al escribir. Están muy bonitos los poemas. No supo contestar, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto nos lleva a eso, que el escudo que nosotros usemos sea la de las energías limpias, el chipahualistle, ¿no? Que si tú me insultas, híjole, si puedo, pues me hago a un lado para no crear un problema. Tú me robaste algo, que el gran creador y universo te multiplique. Te deseo lo mejor, que tengas abundancia, porque realmente somos espejo, va y viene esa energía que nosotros estamos mandando, ¿no? Justamente eso, el chimali blanco nos habla que de que nosotros como ancianos, como esos sabios, sin importar nuestra edad, tenemos el conocimiento y con eso hay que defendernos, pero no defendernos atacando, defendernos pues, con la energía limpia, la energía pura que nosotros podamos, ¿no? Se adornaba con plumas de garza blanca y plumas de águila en el pil, en la falda, en el tocado y en el escudo. En la orilla de su falda colgaban unas tiras de cuero con sartales de pequeños caracolitos que pendían en el fleco de la correa. Y cuando iba andando esta mujer con estos atavíos, los caracolitos tocaban muchos con otros, hacían gran ruido que se oía a lo lejos, ¿no? Justamente también es eso, nos nos recuerda que al ser ancianos tenemos conocimiento, pero a veces vamos por ese camino haciendo todo ese ruido, ¿no? Diciendo, no, sí, yo soy el que sabe, véame. Nos recuerda que también es esa parte de la quietud, que no a todos. Decir, miren, las veintenas, las trecenas, el tonal powali, las energías, no les podemos decir a todos, porque algunos van a decir, oye, si este loco, ¿qué? ¿Qué estás estudiando? No, no a toda la gente. Hay gente que no entiende esto. Hay gente que dice, ya están enterrados esos pueblos, ya no existen, están en la historia y que su conocimiento no nos sirve porque es de gente bárbara, de gente caníbal, de gente que no pensaba, la gente diabólica, la gente que adoraba a Satanás. Es lo que dice, ¿no? Por eso nos dice que no a todos les podemos
y no podemos ir por el camino, vean el Tonalpoali. Si no chequen en el canal de YouTube, no tenemos muchos likes ni muchos seguidores. ¿Por qué? Porque muchos desconocen todo esto. Ah, pero si pusiéramos ahí en los videos, ahí donde se están peleando, donde, donde mostramos, les dicen los jóvenes ahora cosas de tendencia, que la violencia, que guerrillas, que asesinatos, que torturas, les aseguro que se llena de like, que se convierte en un, ¿cómo le llaman? Esto es lo que se hace una tendencia, como dicen ellos, pero no es así. Es lo que nos recuerda la abuelita cuando hacían esto, esta ceremonia, ¿sí? Su traje blanco representa el frío invierno que todo lo reduce de tamaño. Los seres humanos se encogen, los metales se contraen, la madera al perder la humedad también se reduce. Es lo que, es lo que se representa en esta veintena. Aquí está la esencia de la veintena. Pues todo por servir se acaba, decimos nosotros, ¿no? La danza con las ciguateteos. ¿Quiénes eran las ciguateteos? Las mujeres que habían muerto durante el parto, que eran consideradas como guerreras que habían luchado hasta la muerte por traer una nueva vida, hermanito. Sí. Entonces, como podrán darse cuenta, en esta cultura de nuestros abuelos, no existe ese machismo que tanto nos lo reprimen. Los mexicanos son machistas, porque así les enseñaron sus raíces. No, nos lo trajeron, que es otra cosa. Que nos dijeron que la mujer vale menos que nosotros, es otra cosa. Pero nuestros abuelos jamás dijeron, la mujer no vale, solamente vale para que esté en la casa. E inclusive dentro de los registros existe que hubo tlatoanis, mujeres, ¿no? Que no lo quieren mostrar tal cual, claro, porque no les conviene. La ilamastotot, pájaro vieja, y como el solín, la codorniz, aves siempre vinculados con la tierra. Recuerdan que solín, el codorniz, es una de las aves que se le ofrenda a la tierra, pero también el codorniz tiene a veces el color de la tierra, se camuflajea y no lo pueden ver a simple vista, a menos que los observen, ¿verdad? Están vinculados siempre a la tierra, a siempre ese trabajo, ¿sí? En este caso, hay algo tan importante que me sorprendió también cuando estaba yo estudiando esto. Nos habla de un juego que consistía en que los jóvenes portaban unos chiquipili. ¿Qué es chiquipili? Las bolsitas llenos de flores de tule y de trocitos de papel. Estos morralitos eran hechos de redecillas adornadas como lechuzas y recibían el nombre de chicuautli, chiquipil, el morral de la lechuza. Les ataban una cinta de regular tamaño y esperaban a las muchachas para golpearlas con los chiquipili. La escaramuza obligaba a correr a las jóvenes para esquivar a los muchachos en este juego llamado Huetzi in Chicuautli, cuyo propósito era aguijonear a la futura fecundidad de la tierra después del reposo. Con estas actividades, los jóvenes y doncellas se mantenían activos en la época del frío intenso, que cubre con su manto blanco los campos de México. Les decía yo, este, esta ceremonia aún todavía se hace con los abuelos. No se utiliza ese chiquipili, pero sí un morralito de isla. Se llena de las plumitas de lechuza y a mí apenas me ofrendaron 2 alitas de lechuza. Todavía no los he preparado. En esta veintena llevas tu chiquipili de lechuza y en esta veintena tú le das
una pluma. Quizá no lo hacemos como corriendo, pero en tu morralito le das una pluma a los jóvenes, a las jóvenes también. Y he ahí que preguntan, a ver, ¿por qué me lo regalo? Porque eres una sabia, eres un sabio. La pluma de la lechuza representa sabiduría, representa el entendimiento de la vida, representa el entendimiento de la espiritualidad y la conexión entre lo mundano y lo espiritual. Híjole. ¿Y todo eso cómo lo puedo aprender? En el círculo. ¿Ah? Es una forma de empezar a hacer que se interesen las demás personas por ese conocimiento. Es una forma sutil de empezar a unir a más gente que se interese en esta veintena. ¿Por qué lo tenemos que hacer? No todos. Lo hacen hermanitos del primero, segundo y tercer círculo. Estos tres círculos. El cuarto círculo todavía no se le da ese, ese honor de invitar. Ujú. Y en este caso, en esta veintena, porque pues ellos representan los abuelos, ¿sí? En el cuarto círculo hay hermanitos que tienen 20, 35 años, que ya están en el cuarto círculo. Y por eso dicen, no, todavía no te toca, ¿no? Bueno, entonces todo esto, ustedes lo que pueden hacer también es conseguir sus plumitas. Es una forma de empezar a sumar gente, a conocer lo que sabían nuestros abuelos. Si no encuentran de lechuza, pues pueden encontrar de otras aves. Sí, es una forma de... Nosotros lo utilizamos de lechuza o de tecolote porque por el calpulli en que estamos. Sí, aunque quisiéramos regalar de colibrí, de otros aves, por nuestro, por nuestro calpulli, ¿no? Tenemos que hacerle honor al calpulli, que son, pues es lechuza. Pero ¿por qué lechuza? ¿Y por qué no le pone el tecolor? Por la lechuza, por la energía femenina también. Ajá. Entonces es por ello que se hace esta entrega. Ahora bien, alguien que haya nacido en esta veintena de Titi, podemos decirle, usted nació en la veintena. En esta veintena se agradece a la tierra por todo lo que ha dado. Está en ese reposo. Representa ese conocimiento acumulado, es un cúmulo de conocimientos, de experiencias, de vivencias, de todo lo aprendido. Y usted tiene esa cualidad de tener ese conocimiento de su generación, de su linaje, de sus vidas pasadas. Recuerdan que en una clase veíamos en el Tonal Amat, en el Amoshli, pues estaban nuestras vidas pasadas. Todo eso te puede ayudar a que vivas en armonía en esta existencia que a ti te corresponde. Y podemos enseñarle el ejercicio que yo les decía, ¿no? El de, el de intencionar de corazón, con nuestro aliento, con nuestro pensamiento, darle poder a ese ejercicio y con con nuestra energía enviarlo al universo y que llegue donde tiene que llegar, donde estamos intencionando que llegue, ¿verdad? Bueno, entonces estas son estas dos veintenas. Estas dos últimas veintenas que estamos viendo hoy hablan justamente de eso. Ya se está preparando para una renovación, porque nos hace falta solamente la veintena de Iscali, ¿no? La veintena de Iscali nos habla de eso, del resurgimiento, del renacer, ¿verdad?
que eso lo vamos a ver, hermanitos. Bueno, vamos con el comercial del día de hoy, ¿no? Lo vamos a hacer dentro de 15 días. Sábado y domingo, dentro de 8 días, yo no estaré en la casa, que es su casa de ustedes. Yo estaré en el calpule del hermanito Antonio. Vamos a hacer una ceremonia de medicina de un hermanito que nos va a apoyar, nos va a ofrendar la ceremonia, la cota. Dentro de un tipi se va a dar la medicina. Bueno, es una información, a la vez es una invitación para los que puedan y tengan la posibilidad de acompañarnos el día sábado, dentro de 8 días. Primero el gran universo en estos momentos, yo ya estaría allá presente para ayudar con el trabajo que les decía yo. Voy a una ceremonia, tengo que ayudar a ver qué hago, en qué colaboro. Armar el tipi, ya en la nochecita, pues trabajar con esa ceremonia, con esas energías. ¿Sí? Están cordialmente invitados. La ceremonia nos lo ofrenda también parte de la ofrenda la hermanita Leticia López, que ella está en Chicago, pero los que vayan a ir, los que quieran ofrendar algo económico, algo en material, será bienvenido también para ofrendarle al abuelito que nos va a dar esta medicina la cota, ¿no? Entonces, es una invitación que les hago a ustedes ahorita, al rato de la noche, los hermanitos que se conecten, en el grupo también voy a mandar esa invitación. Lo que nos pide el abuelito, dice, pues yo no quiero que hagas ningún flyer, invítale más a tus hermanos, tus alumnos, a todos los que tú creas que les sirva esta medicinita y, y pues vibrarlo, ¿no? Es bonito, me decía él, el abuelito, ¿y alguna vez has estado en esta ceremonia? Le digo, sinceramente, no. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Verdad? No. Pero me gustaría conocer cómo es la medicina que tú nos los vas a ofrendar, ¿no? Entonces, hermanitos, están invitados para ese día y ya en la siguiente semana, sí, continuamos con las clases normales, ¿verdad? Para trabajarlo. De todas maneras, en el grupo yo les mando información, ¿sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si quisieran compartir algo acerca de estas dos veintenas, que estas 18 veintenas, ya llevamos 17 veintenas. Dentro de 15 días terminaríamos con todas las veintenas y con Nemontemi. Y el domingo, dentro de 15 días, terminaríamos también con, ¿cómo se llama? Con los ejercicios de Nemontemi. Porque ya en la siguiente veintena de Panquetzalistli vamos a hacer los ejercicios del tercer círculo de los abuelos. ¿Sí? Por ahí les encargo que compartan la información, los que nos quieran acompañar en estos ejercicios, va a ser todos los días. Si, por ejemplo, hoy es un día Cuespali, vamos a hacer el ejercicio de Cuespali y vamos a trabajar con Cuespali. Mañana es el ejercicio de Coat, pues trabajaremos con el ejercicio de Coat. ¿Sí? Y también ya muy pronto terminamos la trecena de Acat. Hoy estamos a Matlacli Huangome, pues Pali. 12, año 12, día 12. Hay que trabajarlo en armonía el día de hoy, sábado. Esos dos números. Permitir empoderarnos nuestra energía espiritual y nuestra energía de la materia física, de la energía física. Dejar morir lo que no nos corresponde en lo espiritual y en lo material físico y en los demás ámbitos. Cuespali, hoy nos acompaña nuestro gran abuelo Huehue Coyote, ese coyote sabio, coyote anciano. Pues encarnemos el día de hoy a este coyotito a trabajarlo en armonía. Sí, hermanitos, nos vemos hoy en la noche para los hermanitos que estamos estudiando
el pedimento de lluvias, ¿sí? Y en esta noche, los sábados en la noche es para el pedimento de lluvias. Los links los mandamos en el mismo grupo este. Ya tratamos de manejar un solo grupo para no dispersar mucha información y no estén pensando, ¿a dónde lo encuentro? ¿Me voy a este grupo? No, no, en este grupo que ustedes les mando los links, ¿sí? Vamos a trabajar justamente, vamos a hablar de las veintenas, de la planeación de las veintenas con las que vamos a trabajar en este año, porque van a ser 2 años de trabajar como pedidores de lluvia, ¿sí? Muy bien, hermanitos, pues de mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente su tiempo, su espacio, por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos hoy en la noche. Ustedes ya los conocen todas las veintenas, pero algunos hermanitos tenemos que planear qué vamos a ir haciendo en el transcurso de estas veintenas. Tlazohcamati miek nokniuan.